Hola mis hijos, aquí les traigo el nuevo video para este canal, y ya sé que primero debí haber traído el video del capítulo de Gohan por Bulma, pero la verdad es que tuve más ideas para esta teoría que para la otra, y la verdad no quería hacer 10 minutos de relleno de la otra teoría por no haber pensado en nada. Ahora sí mis hijos, sin más desmadre, vamos a empezar con este desmadre. Un día más comienza en este mundo que sus habitantes llaman hogar, un día común como cualquier otro. La gente se despierta, los que tienen suerte pueden saludar y desear un buen día para su ser amado junto a ellos, los que no la tienen simplemente despiertan aturdidos y malhumorados por el sonido del despertador que parece no tener piedad ni un solo día de la semana para dejar descansar unos minutos más a esas pobres almas que no tienen más opción que despertarse para iniciar de nuevo un día laboral. De esta rutina ni siquiera las especies y razas sobrenaturales se pueden escapar. Ese es el caso de nuestro pelirrojo, que como ya era costumbre despertaba de la cama dentro de uno de los cuartos del edificio del club que él ahora había reclamado como suya. La vida no era como él pensó que sería en cuanto pudiera recuperar su supuesta libertad. Los días eran un ciclo sin fin de despertar y aguantar todo el día a Rias Gremory, que para su suerte cada día se empeñaba en dejarle lo más en claro posible que él le pertenecía y que eso no iba a cambiar en un futuro cercano. Todo se tornaba en una rutina odiosa para el demonio esclavizado. No solo era soportar a Rias y sus necedades, sino que también debía soportar sus muestras públicas de afecto, que no eran nada más que otra forma de hacerlo enojar y burlarse de él. A un lado eso, ella no se conformaba con hacerle esas cosas, sino que también dejaba que su reina se acercara más de lo debido a él únicamente para llevar al límite su paciencia. Cada día era lo mismo para él, que a final de cuentas no podía hacer nada más que aguantar y apretar los dientes para no hacer algo que le pudiera costar caro a sus seres queridos, aunque el universo en veces puede ser generoso y dar pequeños premios de consolación, y en el caso de Gohan lo estaba disfrutando como pocas cosas en su vida. Puede ser que él sea un esclavo, pero tenía un asiento en primera fila para ver cómo cada día el dragón emperador rojo y la ex monja se acercaban cada vez más, mientras que Rias seguía siendo vista como una figura de autoridad y respeto, sus sentimientos hacia el castaño pasando completamente desapercibidos para él. Mientras que Gohan sabía lo mucho que molestaba y hería a Rias esta situación, él no podía estar más satisfecho al ver cómo la felicidad de Rias se le estaba yendo de las manos. Era un sentimiento confortable para el pelirrojo cada vez que veía a Rias tratando de derribar las barreras de siervo y maestro entre ella y su querido peón, mientras que dichos intentos no eran nada menos que inútiles. De autoridad, la respetaba y admiraba demasiado como para que alguna idea de romance fuera posible en su mente, mientras que la idea de estar con la amable rubia, que no ocultaba ni un poco su afecto por él, se hacía más plausible y atractiva. Lo mejor de todo era poder ver esto todos los días para hacerlos más llevaderos. Él estaba siendo usado como esclavo, pero le agradaba ver cómo la vida se encargaba de devolverle un poco de la miseria que ocasionó. Hoy no era una excepción. Como era costumbre, Gohan estaba parado detrás de Rias, que se encontraba sentada tras su escritorio firmando algunos papeles para el ojo inexperto, mientras que el pelirrojo detrás de ella sabía perfectamente que estaba viendo de reojo a el castaño y la rubia, que estaban cómodamente acurrucados en uno de los sofás de la sala. Frente a ellos estaba el resto de las piezas de la diablesa pelirroja. Esta escena era divertida cuanto menos. Ver a la pelirroja con tales celos y dolor en su corazón era algo poco común de ver. Sería un pecado no apreciarlo lo más posible. Gohan estaba tan metido en la escena que dejó salir una pequeña risa que apenas pudo contener tapándose la boca con su mano. Lamentablemente para él no pudo ocultar la de la persona sentada frente a él, quien enojada volteó a verlo con todo el rencor de una mujer despechada. Eso no hizo nada más que aumentar la risa del pelirrojo, que ya no pudiendo contenerse empezó a reírse a carcajadas como si no hubiera un mañana. La risa tan abierta del pelirrojo era algo extraño para los presentes, o para casi todos. Rias sabía perfectamente que esa risa era una burla hacia ella. Después de todo, el único que parecía no enterarse de sus sentimientos era el castaño, a quien iban dirigidos. Rias, pareces muy divertido, ¿no?
preguntó con una sonrisa falsa que ocultaba su descontento para el resto de sus piezas. Gohan, no tienes idea, es la primera vez que me divierto tanto desde hace años, y es la primera vez que algo me alegra desde que llegué aquí. Habló entre carcajadas mientras se limpiaba algunas lágrimas en la comisura de sus ojos. Rías. Bueno, si es así puedes ponerte cómodo para que disfrutes de tu grato momento de diversión. Respondió extrañamente contenta la pelirroja mientras se levantaba de su asiento, dando a entender que quería que el diablo alegre se sentara en él. Gohan. Jajajaja, o rías si querías que hiciera tu papeleo para que pudieras disfrutar del espectáculo solo tenías que pedírmelo, incluso yo puedo hacerte ese favor por una buena causa. Se expresó aún risueño mientras se sentaba en el lugar donde antes estaba la pelirroja, aunque lamentablemente no se dio cuenta de su error hasta que fue muy tarde, puesto que antes de poder acercar la silla un poco más al escritorio para empezar a hacer el papeleo, se vio interrumpido por la misma pelirroja de ojos azules que se sentó rápidamente en sus piernas mirando hacia el escritorio sin ningún rastro de vergüenza. Al ver esto Gohan estaba a punto de volverse loco, no solo odiaba el contacto físico, odiaba a esa mujer y más que nada que estuvieran presionando una zona privada de él. Rías. Me alegra saber que estás dispuesto a hacerme favores Gohan, pero creo que te equivocaste, únicamente quiero que seas un cojín para sentarme, el asiento se vuelve incómodo después de un tiempo sentado en él así que quería algo más cómodo y suave, aunque puede ser que dentro de poco se vuelva más duro que el asiento, solo tienes que permanecer inquieto, no soy tan desalmada como para hacerte hacer mis deberes como presidenta. Para el resto de los presentes el acto era demasiado extraño por sí solo, aunque nadie pensó que hubiera segundas intenciones por parte de Rías puesto que ambos eran familia y por si fuera poco Gohan había sido alguien que intentó atacar sexualmente a Rías cuando eran infantes así que nadie pensó que ella estaría interesada en estar así de cerca del pelirrojo a quien no le habían estado poniendo atención hasta ahora que lo observaron más detenidamente y lo que vieron no era algo que los dejara tranquilos, frente a ellos estaba una Rías felizmente sentada en las piernas de un rabioso pelirrojo que parecía estar a punto de destruir lo que sea Aye tuviera enfrente, las manos de Gohan estaban apretando tan fuerte los reposabrazos del asiento que estaban empezando a cuartearse como si de vidrio se tratara. Gohan era alguien que odiaba el contacto físico por razones obvias más sin embargo su repudio y evasión hacia el acto no fue generado únicamente por las incontables ocasiones que fue usado como desahogo sexual para los prisioneros de la cárcel a la que fue condenado, sino que había una razón más por lo cual evitaba el contacto a toda costa, la situación es que en la prisión no solo fue usado por degenerados enfermos que disfrutaban de usar un niño ensangrentado y golpeado hasta el punto que no pudiera resistirse, había una segunda variedad de enfermos y principalmente mujeres enfermas que no disfrutaban de usar un objeto lleno de sangre o un muñeco inmóvil sin vida en sus ojos, ese tipo de demonios en su mayoría femeninos preferían tener un muñeco activo que durará todo el tiempo que desearan hasta estar satisfechos, razón por la cual Gohan se vio obligado a ingerir y dejarse inyectar un sinnúmero de afrodisíacos y drogas especialmente hechas para aumentar la lujuria y la potencia sexual, estas drogas y farmacia le fueron administrados en tales cantidades que al final el chico se veía reducido a un animal salvaje, siendo movido únicamente por el deseo de fornicar hasta que literalmente no pudiera moverse, lamentablemente tantos años de ser sometido a tales sustancias y prácticas nada sanas dejaron huella en el cuerpo del pelirrojo. El resultado final fue un completo desastre hormonal y físico, fue entrenado por sus agresores de tal manera que al paso de los años ya ni siquiera fue necesario el uso de drogas puesto que con el simple contacto piel con piel era suficiente para mandarlo a un frenesí lujurioso que literalmente no le permitía controlar sus impulsos sexuales, haciéndolo perder todo control de sí mismo hasta estar satisfecho o quedarse sin energías para moverse. Esta es la razón por la cual evita todo contacto físico puesto que a día de hoy le resulta complicado el poder controlar tales impulsos y deseos de su cuerpo cosa que para nada le agrada, el simple hecho de no poder controlar su cuerpo como y recordar el motivo lo enfurece aún más por haber sido tan débil en aquel entonces.
Gohan era un chico naturalmente estable, jamás fue lujurioso pese a ser un demonio que por naturaleza son muy activos en cuanto a su vida sexual, mientras que ahora estaba en un estado que lamentaba y odiaba con cada fibra de su ser, debido a tantas experiencias abominables en su infancia, él realmente sentía asco de solo pensar en llevar a cabo el acto sexual, el desfile enfermo y degenerado que vivió durante su niñez y adolescencia en prisión lo dejaron marcado al punto de no disfrutar de ningún acto sexual o contacto físico. Claramente Gohan no era alguien con deseos de intimar con nadie a diferencia del castaño peón que parecía no poder esperar para perder su virginidad. Sin embargo, Gohan no tenía pleno control de su mente y cuerpo cuando situaciones así se presentaban, odiaba el acto al punto del repudio y con justas razones. Sin embargo, no dejaba de ser un demonio, su vista superior a la humana le permitían ver perfectamente todo a su alrededor, no era ningún ciego o estúpido para negar la realidad. Y la realidad era que la mujer sentada en su regazo era una maldita belleza en toda la extensión de la palabra, por supuesto que la odiaba desde lo más profundo de su ser y no dejaba de contar los segundos de espera que le faltaban para poder hacer completa justicia con ella. Por otro lado, estar en tal posición le empezaba a afectar de maneras que no quería, si bien ya era capaz de controlarse hasta cierto punto cuando alguien lo tocaba y podía manejar todo el líbido y convertirlo en una furia descomunal, esta situación era totalmente diferente a las veces que abrazo, incluso diferente a cuando era golpeado, realmente preferiría estar siendo golpeado que estar en tal posición y ahora más que nunca maldecía al cielo y al infierno por ser un demonio y tener los sentidos tan desarrollados. Su maldita vista le otorgaba una vista perfecta del cuerpo exuberante de la pelirroja, su sentido del olfato estaba siendo inundado por el aroma dulce y embriagante de la mujer frente a él, mientras que su tacto luchaba por seguir el movimiento leve de las caderas de Rías, sin dejar a un lado su oído que se sentía aturdido escuchando los tarareos alegres de Rías, mientras seguía con su papeleo totalmente tranquila como si no estuviera haciendo nada malo. Se estaba volviendo completamente loco, todos sus sentidos estaban siendo invadidos por esta maldita mujer, se sentía como un ebrio estúpido que sabía perfectamente que seguir bebiendo lo llevaría a la muerte en algún momento más. Sin embargo, no podía dejar el alcohol por más que lo intentara, no sabía qué hacer, si dejaba de apretarlos reposabrazos del asiento no sabía a dónde se irían sus manos, estaba entre la espada y la pared, odiaba a Rías lo suficiente como para no verla jamás como una posible pareja, sin tomar en cuenta que era su tía y que fue la causante de las peores desgracias de su vida, tenía suficiente odio hacia ella como para romper su cuello en un instante, esta mujer le había condenado a un infierno pero que la muerte, él tenía que odiarla y matarla, no tenía que desearla ni poseerla, esos pensamientos son estúpidos y no estarían en su mente si no estuviera en esta situación. La fila de pensamientos odiosos en contra de la pelirroja empezaron a dar un poco de sentido a su mente hecha un desastre, poco a poco volvía en sí para evitar cualquier desenlace indeseado, pese a ir por un buen camino de regreso a la razón, no duró mucho su pequeña victoria, puesto que Rías no teniendo suficiente, deslizó su trasero hacia atrás pegándose firmemente contra la parte más íntima de todo hombre. Al final Gohan llegó a su límite y antes de cualquier cosa liberó todo lo que pudo en un arranque de furia rodeando la cintura de Rías con uno de sus brazos, apegándose a él mientras que con su mano libre tomó a la pelirroja del cuello firmemente para acercarla lo suficiente para que su oído estuviera lo suficientemente cerca de su boca para que ella fuera la única que escuchara sus palabras. Escúchame Rías, estuve soportando tus juegos estúpidos desde hace 2 semanas que llegué aquí, no me importa si estás celosa de que tu peón esté interesado en otra mujer así que no me uses para montar una pequeña escena para darle celos, fuiste más allá del límite esta vez y no me costaría absolutamente nada cerrar mi mano y hacer pedazos tu cuello. Rías. Estás bastante equivocado, si quisiera darle celos a Issei se lo hubiera pedido a Kiba que es alguien a quien ya le tiene envidia, debido a ser el objeto del afecto de las mujeres de la academia, no te des tanto crédito como para pensar que serías de ayuda para eso, estás olvidando tu lugar pero para tu buena suerte no me puedo tomar en serio esas amenazas cuando algo muy duro está chocando contra mi trasero cada vez que muevo ligeramente mis caderas.
respondió altiva y sin perder la sonrisa arrogante a la vez que se volteaba completamente a ver al pelirrojo. Estas declaraciones parecieron no haber agradado del todo al diablo esclavizado, o tal vez fue algo que lo motivó más de lo debido y no solo a él, sino que a la diablesa pelirroja de igual manera estaba siendo estimulada. En cuanto a los demás miembros del club que presencian tal escena no podrían estar más atónitos y confundidos puesto que la actitud y apariencia de ambos pelirrojos estaba extraña, por decirlo de forma amable en vez de decir que básicamente estaban como animales en celo. No solo ambos tenían sus mejillas fuertemente sonrojadas acompañadas de una capa de sudor que hacía brillar la piel de porcelana de ambos demonios, sino que sus respiraciones estaban siendo erráticas, y si bien Rías aún podía dar la apariencia de estar en función de sus facultades mentales, Gohan parecía haber involucionado en un instante al estado más primitivo posible de la raza demoníaca. No solo estaba de la misma forma de Rías sino que mucho peor, sus pupilas totalmente dilatadas a tal nivel que apenas se apreciaba un punto negro en el mar amatista de sus ojos, su respiración parecía ser mucho más dificultosa puesto que su boca estaba entreabierta dejando escapar su aliento acompañado de jadeos muy similares a los de un animal cansado o sediento. Su agarre en la cintura de la mujer parecía haberse ido demasiado a la línea divisoria del muslo y el glúteo de la pelirroja, el agarre de que anteriormente estaba en su cuello destinado a extraer hasta el último aliento de vida, ahora se había movido hacia la nuca de la diablesa de ojos azules, acercando su rostro hacia el suyo pudiendo sentir el aliento caliente del otro y en especial el de Gohan que parecía estar sacando humo de su boca como si algo muy dentro de él estuviera ardiendo como la fragua de un herrero. Mente de Gohan. Maldición, ahora ¿qué diablos está pasando? Esto es absurdo, sé que no estoy muy bien de la cabeza, pero ¿qué clase de síndrome de Estocolmo barato es esta mierda? Odio a esta mujer, no quiero nada más que hacerla pagar hasta el fin de sus días, que no serán muchos cuando al fin pueda liberarme, y aún así estoy aquí como un idiota viéndola como si quisiera comérmela. Esto es una estupidez, no es como si ella fuera la gran cosa. He visto muchas mujeres hermosas desde que salí de la prisión, e incluso dentro había mujeres hermosas. En esta academia hay mujeres hermosas, mujeres con labios carnosos y deliciosos como los de esta odiosa mujer, cuerpos exuberantes también hay muchos, senos grandes y firmes como los de ella he visto bastantes, caderas estrechas y trasero perfectamente redondo también pueden haber muchos, muslos hermosos y tentadores siendo parte de un par largo y torneado de piernas también las he visto con mucha frecuencia. Rías no es tan especial como piensa, puede ser que tenga un cuerpo diseñado para seducir y ser la definición misma de la palabra, pero eso con esta mujer. Los pensamientos irracionales de Gohan se dispararon al cielo cuando la pelirroja decidió aún no tenía suficiente, moviendo sus caderas de tal manera que sus glúteos frotaran la hombría del demonio que solo necesitaba un empujón más para perder la cordura el tiempo suficiente para hacer algo que estando en sus 5 sentidos le daría asco de solo pensarlo. Rías. Pareces más ansioso que antes, tal vez empiezas a disfrutar realmente de ser mío, como te dije cuando llegaste. Si te portas bien y obedeces te puedo dar una vida tranquila y agradable. Eres mío y para tu suerte cuido bien de mis cosas, sin mencionar que disfruto de usar mis nuevos juguetes. Habló en un tono embriagante que solo enloquecía más a el pelirrojo combinado con la cercanía de sus labios con los de él haciendo que sus labios se rozaran ligeramente cada vez que gesticulaba. Mente de Gohan. Qué mujer tan estúpida, nadie en su sano juicio aceptaría tal tontería, ¿por qué quisiera ser suyo si yo puedo hacer la mía? Sería tan fácil obligar a esa boca maldita a callarse, podría devorar esos labios venenosos hasta que jamás vuelva a pronunciar una sola palabra en mi contra, sería justo tomarla y arrebatar su inocencia. Después de todo, por su culpa mi inocencia fue destruida. Podría simplemente hacerla suplicar de la misma forma que yo lo hice y aún así no detenerme, podría romper esa ropa fina en un instante y hacerla pasar por lo mismo que yo pasé, día tras día hasta que pague por los 8 años que dure encerrado, día tras día hacerla suplicar hasta que ya no pueda más o hasta que se rompa y en vez de pedir que me detenga ruegue porque siga. No tiene nada de malo hacer eso, ¿verdad?
Después de todo solo le devolveré lo que por su culpa y egoísmo pase, por supuesto que está bien que lo haga, puedo devorar su cuerpo por completo y aún así estaría bien, la puedo usar hasta romperla y eso no tendría nada de malo si es por hacer justicia, y si al final de pagar sus pecados y crímenes contra mí solamente queda una perra perdida en el deseo, puedo hacerle el favor de matarla como acto de clemencia para que no sufra en caso de que alguien la quiera usar para saciar sus deseos. De vuelta a la realidad fuera de la cabeza perdida del demonio de cabellera carmesí todo estaba vuelto un caos, la apariencia del Grimory encarcelado era algo que de inmediato puso a las piezas de Rías en una postura de ataque en espera de la mejor oportunidad para defender a su rey, por parte de la pelirroja de ojos azules más que estar asustada estaba sumamente interesada y caliente por ese pequeño juego de maestra-esclavo que estaba jugando con Gohan, tal era su estado de excitación que ignoraba por completo las señales de peligro a su alrededor y en especial las que provenían directamente de Gohan, estaba totalmente inconsciente de su entorno puesto que sus sentidos estaban enfocados en el tacto de las manos de su recién unida torre que actualmente estaba tocando libremente su trasero con su mano perdida dentro de su falda del uniforme escolar mientras que su otra mano seguía manteniéndola inmóvil cerca de él al sujetar de su nuca. Si bien la vista de su rey sumamente sonrojada, sudada y con la respiración errática ya era suficiente para descolocar a los miembros del club del ocultismo, la verdadera razón por la cual estaban tan inquietos y listos para atacar o por lo menos la mayoría de ellos puesto que la pequeña rubia de ojos esmeralda estaba más asustada que cualquier otra cosa, era realmente por la apariencia del pelirrojo mayor. Los ojos amatista del pelirrojo mayor actualmente estaban totalmente nublados sin rastro alguno de su pupila, ojos antes furioso ahora estaban hechos una caverna profunda de morado atrapada en una neblina que impedía la vista de cualquier coherencia o razón, los músculos visibles de él estaban totalmente rígidos y espera de que sus instintos dieran la orden de actuar puesto que parecía que la mente racional se había ido de vacaciones, las venas hacían un relieve intimidante en sus brazos y cuello, denotando la gran velocidad a la que su corazón bombeaba la sangre por todo su cuerpo, su boca antes entreabierta ahora se había vuelto una sonrisa hambrienta por probar y devorar sin piedad a la mujer que tenía entre sus brazos, su fuerte respiración como la de una bestia sedienta era lo suficientemente fuerte como para mover a la pelirroja recostada en su pecho cada vez que éste se movía cuando inhalaba y exhalaba el aire que parecía entrar y salir en ráfagas tormentosas de sus pulmones, boca y nariz. La primera respuesta lógica por parte de Kiba y Aquino fue tratar de hablar con el pelirrojo y tratar de hacer que se calmara, más temprano que tarde se dieron cuenta que la razón y furia habían sido relevadas por el apetito y lujuria que parecía transpirar por cada poro de su cuerpo. Aparentemente la situación no era lo suficientemente complicada para los miembros del club y el destino por primera vez en casi 2 décadas había decidido ensañarse con otros aparte del pelirrojo y había tomado acción en contra de ellos para complicarlo todo al menos 20 veces más con la llegada de Sona Citri junto a lo que suponían que eran 2 enviadas de la iglesia si se podía suponer al ver las vestimentas y los rosarios que colgaban de los cuellos de ambas chicas. Muy bien, todo parecía ir de mal en peor, ahora no solo tenían que preocuparse de defender a su rey del demonio que solo pudo poner de rodillas a un inmortal como los Foix y que obligó a la matriarca de estos mismos junto a Greif y a Lucifuge a intervenir para evitar que matara no solo a un Foix sino a 2 contando con Ravel que se metió para salvar a su hermano, sino que ahora como si no fuera ya suficiente también tendrían que lidiar con los enemigos naturales de los demonios, esto cada vez se ponía peor para ellos, mientras que la mente de Gohan no era nada más que un mar infinito de pensamientos erráticos y totalmente irracionales siendo comandados e impulsados por la lujuria y odio dirigido y producido por la pelirroja, el conjunto de todos los actos que cometió durante estas semanas, tantas veces que fue obligado a humillarse a sí mismo por ella, tantas veces que ella se burló de él descaradamente, todas esas veces que lo tocó sin consentimiento y solo para hacerlo enojar estaban a un solo momento de estallar con las costas de alguna ciudad. Fin del capítulo señores, nos vemos para la otra, como me tardé en subir este capítulo, quise hacerlo algo más interesante para compensarlo así que espero les haya gustado.